Bien, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos que están ya conectados en el Facebook. Es un gusto y es un placer estar nuevamente con ustedes en una nueva transmisión de nuestro programa Diálogos, con un tema también relevante y muy importante, y también lo es porque por la coyuntura, por la situación y por las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo en este tiempo. Tiempo de pandemia, tiempo de crisis, tiempo de virus, tiempo de enfermedades. Y yo creo que es oportuno que nosotros hablemos acerca del tema que vamos a hablar, como ya ha sido publicado también. Vamos a hablar del cesacionismo, continuismo. De repente son términos que muchas veces las personas no han escuchado muchas veces. No están muy familiarizados con este tipo de términos. Entonces, hemos invitado a nuestro querido pastor Orlando Máximo, que está allá en Brasil, con quien vamos a conversar en esta noche acerca de este tema, una persona que tiene conocimiento acerca de esto. Y como ya les he dicho, hermanos queridos amigos, pueden hacer preguntas, pero después del segundo bloque del programa. Para recordarles, el programa tiene 2 bloques y cada bloque tiene 3 preguntas. En medio de estos 2 bloques hacemos siempre una paradita, vamos a saludar a las personas que nos están visitando, que están en el Face, y después de eso ya podemos hacer las preguntas y los comentarios. ¿Por qué después de eso? Porque es que si lo hacen desde este momento no se va a poder ver los comentarios y las preguntas de inicio. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema tan importante. Muchas personas hoy en día, estamos hablando ahora de cristianos, han dejado de creer en la acción del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en los milagros que puede haber hoy en día como lo hubo en tiempos pasados. A eso se le llama entonces a las personas que creen que el Espíritu Santo o los dones ya no están en acción, se le llama cesacionismo, de forma muy rápida. Y aquellas personas que creen que todavía el Espíritu Santo actúa, que el Espíritu Santo derrama sus dones sobre las personas, hay sanidad, las personas se pueden salvar de enfermedades terribles como el cáncer o como este virus, a estas personas que creen en esto se le llama continuismo. Entonces, queridos amigos, yo sé que a lo largo de esta conversación con el pastor Orlando, vamos a sacar una conclusión acerca de lo que nosotros creíamos, acerca de lo que creemos, y más que todo va a ser basado en la palabra de Dios. Quiero saludar ya a las personas que ya están mandando mensajes y a todos los que ya están conectados. Antes de empezar y llamar a nuestro querido pastor para que él dé también sus consideraciones iniciales. Lía ya está ahí conectada, mi hija, la hermana Norma. Jimena manda sus saludos, buenas noches hermanitos y pastores, bienvenido Pastor Orlando, ya le mandan los saludos al pastor. Lía también manda buenas noches a todos, bendiciones. Joel también está conectado, muy buenas noches pastores, hermanos y a todos. Dios los bendiga, proteja y siempre. Nuestra hermana Betty también nos dice buenas noches, mis extrañados y extrañadas hermanitos y hermanitas, y también a mi querido pastor. Gracias, hermana Betty, un fuerte abrazo. La hermana Norma también, buenas noches, pastores y hermanos, muchas bendiciones. Daniel López de Souza dice, Guarujá, São Paulo, Dios los bendiga, OBPC y Perú para Cristo, traducido automáticamente, aquí me lo han traducido. Mi esposa también, Jimena manda un mensaje y estamos aquí con mamá Dora, tía Glenn y toda la familia reunida. Hermana Jesusa, Emperatriz, desde Nueva York, nos escribe, bendiciones pastor, somos todos oídos, estamos con la familia de Luis, el hermano Luis Tavora, brasilero que vive en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanita y hermano Luis. Mi esposa también manda un mensaje. Buenas noches, querido pastor Orlando. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Laura también está conectada. La hermana Glenny. Buenas noches, pastores. Aquí viendo con Renato, que es mi papá. Presbítero Ubirací Timoteo también está viendo desde São Paulo, Brasil, Baixada Santista. Un fuerte abrazo para mi amigo ahí. Laura también. Pastores, buenas noches. Que Dios los bendiga, los extraño. Pastor Orlando, un fuerte abrazo.
Presbítero Ubirasí dice, gloria a Dios, buena esa palabra, traducida automáticamente también. Bien, Pastor Orlando, bienvenido a nuestro programa, es un gusto tenerlo aquí. De sus saludos principales, iniciales, sus palabras, sus consideraciones, por favor. Buenas noches, Pastor. Olá, Niva. Boa noite. Uma alegria poder estar falando com você e também com os nossos irmãos aí no Peru, tá? Essa primeira parte você vai traduzir, não? Vou, todas as partes, na verdade. El pastor Orlando está hablando, diciendo, buenas noches, es un placer estar ahí, hablando aquí conmigo y con todos los hermanos que ya están participando. Deus continue abençoando o Peru grandemente. Que Dios continúe bendiciendo al Perú grandemente. Um abraço ao pastor Eurico, líder de campo no Peru. Un abrazo al pastor Eurico, que es líder de campo allí en Perú. E todos os missionários que estão gastando a vida na obra de Deus. Y todos los misioneros que están gastando su vida en la obra de Dios. Desde já eu quero deixar avisado que eu não sou um expert em teologia. Desde ya yo quiero avisar que yo no soy un experto en teología, mas espero poder contribuir aí para a instrução dos irmãos nesse assunto interessante. pero espero contribuir ahí con los hermanos en este asunto que es tan interesante. Amén. Pastor Orlando, estamos hablando acerca de este tema que es continuismo, cesacionismo, y existe estas dos posiciones en los cristianos de hoy. ¿Está me entendendo, pastor? ¿O falo más devagar? Sí. Tranquilo. Entonces, existen estas dos posiciones, como muchas otras cosas que hay en el cristianismo. No todos los cristianos y en todo el mundo estamos de acuerdo en todas las cosas, que viene a ser secundario en este caso. No es tan importante, creo yo, para motivos o para efectos de salvación. Pero al ser un tema muy delicado y al ser un tema muy interesante porque nosotros estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y parece que al final del túnel ya se está comenzando a ver esta luz al final. Yo creo que es importante que en esta noche hablemos. Y háblenos, pastor, por favor, un poquito acerca de estas diferencias. ¿Cómo es en Brasil acerca de este tema? Acerca del continuismo y el cesacionismo. Bom, pastor Liva, eu acredito que as mesmas dificuldades que se enfrenta aqui no Brasil são enfrentadas também no Peru, né? Yo creo que las mismas dificultades que se enfrentan aquí en Brasil también se están enfrentando ahí en Perú. Nós temos no meio cristão duas linhas muito definidas, né, que são de um lado pentecostais e depois vieram depois os segmentos, os neopentecostais, né? Tenemos dos posiciones bien definidas, ¿no? Por un lado los pentecostales y por otro lado también los neopentecostales. E nós temos as igrejas tradicionais, né? Que são a igreja batista, presbiteriana, congregacional. Y también tenemos las iglesias, es que sea palabra, las iglesias tradicionales, ¿no? Las iglesias presbiterianas, bautistas y un grupo más, ¿no? De esas denominaciones. E essas duas linhas, elas diferem muito em como elas tratam a operação do Espírito Santo. Y esas dos líneas difieren mucho en lo que se respecta a cómo es la operación del Espíritu Santo. As igrejas que nós chamamos aqui no Brasil de tradicionais, elas, boa parte delas acredita, e principalmente as igrejas presbiterianas, que a operação do Espírito Santo, conforme ela está descrita em Atos, ela já não existe mais para esse tempo que nós vivemos. Aquí en Brasil, por ejemplo, las iglesias tradicionales, por ejemplo, la iglesia presbiteriana en particular, ellos creen, como más o menos está escrito en Hechos capítulo 2, que los dones del Espíritu Santo ya no están en acción en este tiempo.
Sim, e nós temos algumas igrejas, a Convenção Batista Brasileira, por exemplo, eles acreditam na, na continuidade dos dons espirituais, La Convención Bautista, por ejemplo, ellos sí creen en la continuidad de los dones espirituales, embora eles enxerguem de maneira diferente a questão da profecia. aunque ellos ven de una forma diferente aquella cuestión de la profecía. E as igrejas pentecostais, né, principalmente as históricas, Las iglesias pentecostales, principalmente las históricas, Assembleia de Deus, Asambleas de o Brasil para Dios, Cristo, Brasil para Cristo, e outras acreditam na operosidade dos dons na sua totalidade, y, o- inclusive a profecia. y otras creen entonces en la totalidad de los dones espirituales, inclusive en la profecía. Sim. A igreja que nós congregamos, a igreja do Brasil para Cristo e aí o Peru para Cristo, Las, nós somos continuistas. las iglesias en las cuales nosotros congregamos, Brasil para Cristo y aquí en el caso Perú para Cristo, somos y creemos en el continuismo. Sim, embora respeitamos, né, porque como você disse, não é uma questão fundamental. O Salvador é Jesus Cristo. Aunque también respetamos algunas diferencias porque no es una cuestión fundamental, porque el Salvador es Jesucristo. E quem não crê na operosidade dos dons do Espírito Santo só fica sem desfrutar dela. Y quien no cree en la operatividad del Espíritu Santo y de sus dones, se queda sin disfrutarlo. Isso, simples assim. Es así de simple, entonces. Pastor, bueno, quiero preguntarles a las personas, ahora han dejado de escribir, me doy cuenta que están atentos, si se está escuchando bien la voz del pastor Orlando. Yo estoy haciendo ahorita un monitoreo y sí se está escuchando bien. Muy bien. Vamos a continuar adelante entonces. Hemos preparado algunas preguntas con las cuales queremos conversar junto con el pastor Orlando. Así como yo estaba diciendo en un primer momento que hay diferentes pensamientos en la cristiandad. Esto no quiere decir que nosotros estemos divididos. Lo que quiere decir es que a veces entendemos las cosas o un punto de vista de forma diferente. Algunas personas creen, como el pastor Orlando ya lo estaba aclarando y comentando por algunos grupos o denominaciones cristianas, como las denominaciones presbiterianas, bautistas y otras, en su mayoría reformadas, ellos creen que los dones del Espíritu Santo ya no son vigentes en este día. Inclusive yo estaba escuchando la explicación de algunos pastores brasileros, porque que ellos no creen más que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes en este tiempo, porque ellos dicen que en aquel tiempo, cuando estaba en operatividad los dones espirituales, don de lenguas, sanidad, etcétera, etcétera, se estaba formando las bases y los fundamentos de la iglesia. Y hay versículos que ellos van a usar justamente donde dicen, ¿no? Fundamentados en las profecías o en los profetas y en los apóstoles. Entonces, en base a eso, muchas personas cristianas, hermanos, sinceros, buenos, honestos, creen que ya no hay los dones espirituales. Entonces, vamos a preguntarle al pastor Orlando. Pastor Orlando, la primera pregunta que queremos hacer es, ¿los dones del Espíritu Santo continúan vigentes hoy en día? Livan, eu acredito que sim, e a denominação que nós congregamos também acredita que sim. El pastor dice que cree que sí, cree que todavía los dones del Espíritu Santo están vigentes, y también por nuestra denominación, que nuestra denominación cree. Yo al principio ni dije, ¿no? En lo que yo creía. Yo también soy continuista, eso quiere decir que yo creo en las operaciones del Espíritu Santo hoy en día. Pero explíquenos un poco más, Pastor Orlando, ¿cómo es que los dones del Espíritu Santo continúan hoy? Eu, pessoalmente, eu acredito, Liva, que quando algo for deixar de existir, a Bíblia seria muito clara acerca disso.
Creo que cuando algo, personalmente creo que cuando algo va a dejar de existir, la Biblia sería muy clara en esto. E a interpretação ou os versículos que são usados para dizer que os dons cessaram, La interpretación de los versículos que son usados para decir que los dones han cesado ela é uma interpretação muito pessoal, es una interpretación muy personal. muito pessoal. O apóstolo Paulo nem estava, quando ele está falando, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos comentar daqui a pouco, não é nem esse o assunto da exposição dele. Ele está falando sobre o amor. Cuando el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que dentro de un momento nosotros vamos a comentar, él no estaba tratando de explicar acerca de esas cosas porque lo que él trataba de explicar era el amor. E ele faz uma citação no meio do texto sobre o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, que é interpretado de uma maneira equivocada. Então, eu estive lendo bastante sobre os versículos que as pessoas argumentam para dizer que o dom não operam mais, e eu não encontrei fundamento bíblico para se dizer isso. Entonces, en lo que Pablo está hablando en esta primera carta a los Corintios capítulo 13, dentro de todo él va a citar lo que es perfecto y cuando lo perfecto se manifieste. El pastor dice que ha estado leyendo bastantes argumentos de aquellas personas que dicen que los dones han cesado y no le encuentran mucho sentido a eso. Sim, não há respaldo. Por exemplo, quando a Bíblia quer falar assim, Liva, que não é para roubar, como que a Bíblia se expressa? Cuando la Biblia, por ejemplo, va a hablar acerca de lo que dice no robes, ¿cómo que la Biblia se expresa? Não roubarás. No robarás. Ou seja, ela é muito clara quando ela quer falar sobre um assunto, a Bíblia. O sea, la Biblia es muy clara cuando quiere hablar acerca de un asunto. Quando as pessoas argumentam sobre o cessar, né, da manifestação dos dons do Espírito Santo, é muito mais uma argumentação, e eu diria até, Liva, em alguns momentos me parece muito mais un preconceito, ¿no? Entonces, cuando las personas hablan de que los dones han cesado en su forma particular, parece más un preconcepto que ellos tienen. Porque se você for olhar, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, porque si nosotros vemos cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, ele não está falando, ele não está desfazendo dos dons espirituais, mas ele está fazendo críticas e repreensões às pessoas que fazem mau uso dos dons. Entonces él está hablando, no está deshaciendo los dones espirituales, él está haciendo una crítica a las personas que usan mal los dones del Espíritu Santo. E me parece que essa posição do cessar dos dons espirituais é muito mais uma crítica por causa das pessoas que fazem mau uso deles. Entonces esa cuestión de cesar de los dones del Espíritu Santo parece ser más una crítica a aquellas personas que usan mal los dones espirituales. Do que uma argumentação bíblica contra a manifestação dos dons. Entonces sería más una cuestión, ¿cómo es que se dice? Un prejuicio de que una argumentación bíblica en contra de los dones espirituales. Eu não consigo enxergar, Liva, o porquê o Espírito Santo estaria hoje habitando no cristão. Yo no consigo ver por qué el Espíritu Santo estaría habitando hoy en el cristiano. E simplesmente privando ele de condições, de ferramentas para exercer melhor o seu ministério. Y privándolo de herramientas para ejercer mejor su ministerio. Então, eu acredito piamente que o continuismo ele tem fundamentos bíblicos muito claros assim. Entonces,
O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entonces yo creo fuertemente en que los dones del Espíritu Santo están con nosotros ahora, como por ejemplo esa palabra que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Y ustedes van a ser mis testimonios en Jerusalén, na Judéia, en Judea, Samaria en Samaria e até o final e até os confins dos séculos. y hasta los confines de los siglos. Então, o poder derramado é para uma obra completa. Entonces el poder derramado es para una obra completa. Dizer que os dons do Espírito Santo cessou, o poder do Espírito Santo cessou, é dizer que a obra está completa. Decir entonces que los dones del Espíritu Santo cesó, la obra del Espíritu Santo cesó, es decir que la obra está completa. Ainda hoje, quando o Evangelho chega em muitos lugares, ele chega com todo o poder que ele tem, com toda a capacidade espiritual que a pessoa que vivencia dele desfruta. Cuando el Evangelio llega a algún lugar, llega con todas sus capacidades y las personas van a poder disfrutar de todo eso. Então, eu entendo, assim, Leva, não sei se está suficiente, mas eu entendo que há um total apoio bíblico para a continuidade dos dons do Espírito Santo. Entonces yo entiendo de esa forma que hay un total respaldo bíblico para la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Bueno, yo creo, pastor, ¿puedes hablar? Liva, olha o que a Bíblia diz, olha. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Libro. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Então, nós percebemos, por esses outros textos bíblicos, que os dons espirituais foram dados também como ferramentas de edificação da igreja. Entonces, por ese versículo y por otros más, nosotros entendemos que los dones del Espíritu Santo fueron dados para edificación de la iglesia y también otras herramientas. Então, se os dons são para a edificação da igreja e eles cessaram, quem está edificando a igreja? Entonces, a igreja ficou desprovida dessas ferramentas? Entonces, si los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, ¿quién estaría edificando ahora la iglesia? ¿El Espíritu Santo estaría privando a la iglesia de esas herramientas? Esto. Es eso entonces. Como yo venía diciendo, somos continuistas. Yo creo que la gran mayoría, pastor, de cristianos son personas continuistas. Sin embargo, siempre va a haber algunos pensamientos, inclusive influenciados por hombres bien conocidos y pensadores también. Y así como usted citó, vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10. Esto es muy conocido ya por todos los cristianos, creo yo, porque se predica bastante, porque en principio, o sea, los primeros versículos antes de llegar a lo que nosotros vamos a leer, va a hablar acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, etc. En el primer versículo, Pablo va a decir, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Pero vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 8 al 10, donde vamos a usar estos versículos para hacer nuestra segunda pregunta. Dice así el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Según este pasaje, muchas personas lo usan para decir, acá dice que los dones
tienen un tiempo establecido, porque dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, que viene a ser un don, se acaba. Las lenguas, que viene a ser un don, se acaba. La ciencia, que viene a ser un don, se va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, haciendo referencia a Jesucristo, entonces todo lo que es en parte acabará. Yo creo que ahí está la trampa y ¿cómo es que se dice? La respuesta también, ¿no? Cuando venga, se acabará. Y todavía no se ha manifestado lo perfecto, todavía para nosotros no. Pastor Orlando, según este pasaje, ¿los dones no dejarían de tener acción en nuestros días? Livan, a finalidade do apóstolo Paulo nesse texto não é falar sobre a vinda do que é perfeito. La finalidad de este pasaje no es hablar acerca de la venida de lo que es perfecto. Paulo está falando com um grupo de pessoas que enfatizavam manifestações Pablo está hablando con un grupo de personas que enfatizaban más las manifestaciones e não vivenciavam o fruto do Espírito, que é o amor. y no vivían lo que era el fruto del Espíritu, que es el amor. A Bíblia diz que Deus é amor. La Biblia dice que Dios es amor. Então, não há sentido da pessoa estar falando, profetizando, pregando em nome de Deus e não ter nenhum amor no seu coração. Entonces no hay sentido en que la persona esté hablando, profetizando en el nombre de Dios y no tenga nada de amor en su corazón. E Paulo está combatendo isso. Esse é o assunto do apóstolo Paulo nesse texto. Y Pablo está combatiendo justamente eso, y eso viene a ser el asunto de Pablo en ese texto. Tá. Quando ele fala aqui de quando vier o que é perfeito, fica notório que Paulo está falando acerca da eternidade, da manifestação de Cristo, do final de todas as coisas. Quando vier o que é perfeito, e não necessariamente do fechamento do canon do Novo Testamento, né? Cuando Pablo está hablando de cuando venga lo perfecto, haciendo referencia al final de las cosas, a la manifestación de Jesucristo, no necesariamente está diciendo que tenga que cerrarse en nuestros tiempos el canon del Nuevo Testamento. Geralmente as pessoas argumentam isso, né? Que esse perfeito foi quando foram fechados os livros do Novo Testamento e nós passamos a ter os 69 livros, os 66, né? 66 livros que nós temos hoje, que compõem a Bíblia Sagrada. Então, eles entendem que, a partir do momento que nós passamos a ter esse livro como a nossa regra de fé e prática, tornou-se desnecessária a manifestação dos dons. Entonces, las personas, refiriéndose a esa palabra perfecto, ellos creen que con la aparición de la Biblia, con la Biblia en nuestras manos, entonces ya no es necesario la acción, los dones del Espíritu Santo, porque entienden que esa Biblia, ese canon que está en nuestras manos, viene a ser lo perfecto. Aqui, no caso, o perfeito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma alusão à transformação da vida terrena em vida eterna. Lo que Pablo está diciendo en este caso, este perfecto, está haciendo una alusión en la transformación de la vida terrenal a la vida, a vida eterna. a la vida eterna. E na vida eterna nós precisamos de profetizar. Y en la vida eterna nosotros necesitamos profetizar. Nós precisamos de línguas estranhas. Necesitamos de lengua extraña. Nós necessitamos de curas. Nosotros necesitamos de cura. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui do perfeito, ele está falando disso, do mortal se revestindo de imortalidade. Entonces Pablo está hablando aquí lo perfecto, que sería lo mortal vestirse de inmortalidad. E não tratando de questões de fechamento de canon do Novo Testamento. Y no tratando de cuestiones de cerrar el canon del Nuevo Testamento. Então, percebam, você disse bem, Liva, quando você disse de pessoas que têm uma inteligência muito grande e leem a Bíblia. Entonces, tú dices muy bien cuando hablas de personas que tienen una gran inteligencia que leen la Biblia. Porque eu sou muito admirado do fato de Deus ter operado milagres e se manifestado durante
toda a história da sua revelação aos homens. Yo me admiro, por ejemplo, cuando yo leo cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que Dios se ha revelado en milagros, en toda la acción, en todo el tiempo, cómo ha accionado sus dones. Mas a partir de determinado momento, Pero a partir de un determinado momento, ele disse: agora eu não vou operar mais. Él dice, ahora ya no voy a operar más. E a propagação do evangelho daqui por diante Y la propagación del Evangelio de aquí para adelante fica sujeita à capacidade de entendimento de alguns homens inteligentes. se queda sujeta a la capacidad de algunos hombres inteligentes. Eu não consigo compreender dessa maneira não, Lipa. E é uma ideia muito estranha. Y entonces yo no consigo entender de esa forma, es una forma muy extraña. Então, eu acho que, eu acredito piamente que esse texto ele não tem nada a ver com o cessacionismo. Entonces yo creo piamente, fuertemente, que ese versículo, ese texto no tiene nada que ver con el cesacionismo. Es verdad porque... Como também não tem um outro texto muito usado pelos cessacionistas, que é falar de Efésios, né? Vamos lá. Capítulo 2, e versículo 20. Efesios, capítulo 2, versículo 20. ¿Puedo leer? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Então, eles entendem que os dons espirituais foram ferramentas dadas pelo Espírito Santo aos apóstolos para que eles lançassem os fundamentos da igreja. E a partir do momento que os fundamentos foram lançados, não há mais necessidade desses dons. Entonces ellos entienden que los dones eran herramientas para colocar los fundamentos y a partir de eso ya no era necesario más esas manifestaciones. Aquellos que son cesacionistas. Sim, mas se nós formos olhar o fundamento dos profetas e o fundamento dos apóstolos, me parece no texto que está muito mais ligado à pessoa de Jesus Cristo. Mais devagar, pastor, por favor. De novo. Me parece que o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Me parece que el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. A qual Paulo está se referindo. A qual Pablo se está refiriendo. Não é necessariamente dons e habilidades ou habilitações do Espírito Santo. No es necesariamente dones o habilitaciones del Espíritu Santo. Mas Paulo está falando do fundamento que é Cristo. Pero Pablo está hablando del fundamento que es Jesucristo. Então, tanto a profecia do Antigo Testamento, toda ela apontava para Jesus Cristo, para a obra redentora e para as coisas que diziam respeito a ela, como os apóstolos também fundamentaram sua pregação em Jesus Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, estamos refiriéndonos a las profecías, apuntaban entonces para Jesucristo, lo mismo que los apóstoles también van a hablar acerca de Jesucristo. Então, Liva, esses são os textos que são usados para dizer que os dons do Espírito Santo cessaram, eles são muito mais de um entendimento intelectual do que uma direção clara de Deus dizendo, cessou. Entonces, esto del cesacionismo, más que todo, es una interpretación intelectual de que que la Biblia esté queriendo mostrar que los dones del Espíritu han cesado realmente. Bom, é isso. Está dando para acompanhar aí, Ivan? Tá, sim, pastor. Que estou assim bem atento na sua explicação, como um assistente mais, tá entendendo? Aí eu tenho que parar para pensar, não, eu sou tradutor agora. Não, mas dá para entender. Depois eu te dou uma aula particular, pode ser? Pode ser, depois, né? Vamos entonces para la tercera pregunta. Y para esto vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a dejar un poquito ya más
pesadas las preguntas. Vamos a insistir un poquito más acerca de si los dones cesaron o si los dones continúan, porque no podemos también negarnos a la realidad. Hay muchas campañas que se hacen de sanidad. Hay muchas campañas que salen aquí, yo vi en Brasil, yo vi aquí en Perú bastantes, en la costa, en la sierra, en la selva, no sé tanto, no ha salido muchas noticias, estoy hablando de Perú. Sin embargo, he sido testigo, por ejemplo, de una campaña de sanidad que se hizo hace muchos años acá, casi una de las últimas que hubo acá en Cusco. Vino un famoso predicador de los Estados Unidos, un profeta. Él tenía ese título, el profeta tal. No voy a dar el nombre porque él todavía sigue en acción. Entonces, la expectativa era llenar la plaza de armas, hermanos, acá en Cusco. Y no se ha llenado ni siquiera el 10% de la plaza de armas acá en Cusco. Sin embargo, fue un escenario inmenso que armaron. Fueron puro cristianos, no había personas que no sean cristianas. Y en ese día yo fui también, porque estaba curioso de ver qué es lo que iba a pasar, porque decían noche de sanidad, noche de milagros, que el profeta, el gran profeta ha venido y toda la propaganda que nosotros vemos, ¿verdad? No podemos negarnos a esa realidad. ¿Qué es lo que sucedió en esa noche? En esa noche, después de su prédica, este profeta llama a las personas que estaban con algunas enfermedades a subir al escenario. Y él oraba y las personas tenían que sanar. Esa era la expectativa, esa era la propaganda que se había hecho en los afiches. Inclusive yo ayudé a pegar esos afiches en los postes hasta medianoche por algunos días. En aquel tiempo yo era de las asambleas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En esa noche había una hermana, claro, como les digo, eran todos cristianos. Y en esa noche, como yo conocía a esa hermana, ella dio un testimonio de sanidad en ese día. Pero me pareció curioso porque ella ya había dado un testimonio de sanidad del mismo problema días, o mejor dicho, meses anteriores, porque ella iba a la iglesia donde yo me congregaba. Entonces pude ver ahí que había una cosa medio extraña. Yo decía, cómo que ha sanado recién ahorita si en la iglesia ya había dado testimonio que ya había sanado? Inclusive fue un poquito más fantástico la sanidad que ella tuvo en ese día, porque ella dijo, he sentido que alguien me ha sacado las tripas, ella quiso decir intestinos, pero bueno, ella dijo, mis tripas salieron y esto y aquello, y ahora soy libre, aleluya, y yo me desencanté con eso, y yo comencé entonces desde ahí a pensar más si estas cosas de los grandes profetas y las grandes campañas milagrosas eran ciertas o no. Entonces me di cuenta, investigando, Pastor Orlando, que muchas de las campañas que se hace de sanidad y se hace promociones, que va a llegar el profeta, que va a llegar el maestro, que va a llegar, no sé qué títulos más le dan, el apóstol, el gran pastor, va a llegar el arcángel, no sé quién, un poco más va a ser arcángel, el ángel, no sanan las personas cuando hay este tipo de campañas. Por eso quiero que leamos, por favor, Marcos, capítulo 16, en el versículo 18. Es algo claro que nosotros vamos a ver acá donde dice así la Biblia. Desde el 17 mejor. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo que se conoce hoy como exorcismo, ¿no? Hablarán nuevas lenguas, el don de lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y acá viene lo interesante. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces estamos hablando claramente de un don. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En base a este pasaje, Pastor Orlando, ¿por qué no todos son curados? ¿Por qué no todos los enfermos son curados? Esa es la pregunta. Oliva, esse texto do Evangelho de Marcos, né? Ele é um texto assim que na história da igreja ele chegou a ser discutido, né? Se ele entraria ou não na
na composição, esse fim do Evangelho de Marcos aqui, né? Tem até algumas traduções, né? Eu disparei, né? É isso. Mas eu entendi, vou traduzir, vou fazer um resumo. Pastor Orlando está diciendo que durante el tiempo de la iglesia hubo un debate si ese final del Evangelio de Marcos tenía que ser introducido ahí en la Biblia. ¿Es eso? Havia até um questionamento de que ele não constava nos manuscritos mais antigos. Había un cuestionamiento inclusive de que esta parte no constaba en los manuscritos más antiguos. Mas ela está aqui na nossa Bíblia, que nós usamos. Pero él está aquí, en la Biblia que nosotros estamos usando. E é uma palavra de Jesus Cristo. Que es una palabra de Jesucristo. Ele disse que esses sinais que são citados aqui seguiriam aos que crescem. Y él dice que esas señales que él citó ahí iban a seguir a aquellos que creyeran. Então, me parece, nesse texto, Jesus não está dizendo que todas as pessoas vão ser curadas, mas que esses sinais estariam se manifestando no meio das pessoas que creem no Evangelho, que creem na palavra do Senhor. Entonces, lo que está queriendo decir aquí este versículo no está diciendo que todos serían curados, pero que sí sucedería como manifestaciones de los dones de Dios. Sim, porque senão nós todos poderíamos também beber alguma coisa mortífera só para fazer um teste. Porque si no, también nosotros beberíamos cosas mortíferas solo para hacer un test. Ou faríamos como os pastores americanos, vamos levar serpentes para os cultos. O haríamos como los pastores americanos que llevan serpientes para los cultos. Então, é um mau entendimento desse texto dizer que todos vão ser curados. Entonces es un mal entendimiento del texto decir que todos van a ser curados. A Bíblia Sagrada nos fala da história de Nazaré. La Biblia Sagrada nos habla de la historia de Nazaret. Que Jesus Cristo curou alguns poucos enfermos ali. Que Jesucristo curó a algunos pocos enfermos allí. Porque as pessoas não acreditavam nos milagres que Jesus fazia. Porque las personas no creían en los milagros que él hacía. E a incredulidade não permitiu que Jesus Cristo fizesse ali o que ele queria fazer. Y la incredulidad no permitió que Jesús haga lo que él quería hacer. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele fala, deixei Trofimo doente em Mileto. La Biblia Sagrada dice que dejé enfermo, ¿cuál nombre? Trofimo. Trofimo en Mileto. Sim, e também fala, ele manda Timóteo tomar um pouquinho só de vinho. Y también él le manda a Timoteo tomar un poco de vino. Por causa das constantes enfermidades do estômago. Por causa de por las constantes enfermedades de estómago que él tenía. A grande questão, Liva, é que a operação de Deus, ela não está sujeita à vontade dos homens. La grande cuestión es que la operación de Dios no está sujeto a la voluntad de los hombres. Deus opera a sua vontade. Dios opera su voluntad. Para manifestação da sua glória. Para la manifestación de su gloria. E para o benefício das pessoas. Y para el beneficio de las personas. Não para engrandecer um pregador ou uma pregadora. No para engrandecer a un predicador o una predicadora. Então, dessa maneira, nem todos são curados, porque não é a vontade de Deus curar todos. Entonces, de esa manera, no todos van a ser curados porque no es la voluntad de Dios que todos sean curados. Se a Bíblia dissesse que todos vão ser curados, todos seriam curados. Si la Biblia, mas a Bíblia não diz isso. Si la Biblia dijera que todos van a ser curados, entonces todos serían curados, pero la Biblia no dice eso. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. Então, são manifestações pertinentes ao reino de Deus. La Biblia dice que seguirían esas señales a los que creyesen. Entonces, son manifestaciones pertinentes ¿a qué? Ao reino de Deus. Al reino de Dios. É isso. Então, nas cruzadas, né, o que me parece é que há muita propaganda, né? E não é essa, talvez, Liva, porque
os sinais se tornaram ao longo da história En las cruzadas hay muchas propagandas y tal vez no sea de esa forma que se tenga que hacer. ¿Por qué? os sinais ao longo da história Las señales a lo largo de la historia se tornaram um grande chamariz para que as pessoas venham aos lugares. se volvieron, ¿qué pastor? No entendí esa palabra. Há um chamariz, uma isca para atrair pessoas. Lo usaban para atraer mucho a las personas. Sim, Un gancho, o evangelho, una o carnada. evangelho de João. Oi? É uma carnada, é uma isca, né? É uma isca, isso. É carnada. O Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 2, En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha, e grande multidão seguia, la Biblia dice, y le seguía gran multitud, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. porque veían las señales que hacían los enfermos, Então, que operava sobre os enfermos. que operaba sobre los enfermos. Sobre os enfermos. Está se referindo ao ministério de Jesus. Se está refiriendo al ministerio de Jesús. As pessoas andavam muito após Jesus por causa das curas que ele fazia. Las personas iban detrás de Jesús por causa de los milagros, las curas que él hacía. Então, falar que Jesus vai curar, que Jesus vai fazer, se tornou uma maneira de atrair pessoas para os ambientes. Entonces, hablar de esa manera que Jesús va a hacer, se volvió una forma de hablar para atraer a las personas. Mas não há nenhuma garantia bíblica de que todos vão ser curados. Pero no hay una garantía bíblica de que todos van a ser curados. Ahí, pastor, solo que ahí hay una cosa, que no viene a ser un problema en realidad, pero ¿cómo se le puede decir a una persona, mira, Dios no quiere que tú seas curada? Porque la Biblia no dice que todos van a ser curados. No es la voluntad de Dios que todos sean curados. ¿Cómo la persona tiene que recepcionar esa idea de que Dios no quiere que tú seas curado? É difícil isso. Eu não estou... então, agora, eu falei essa frase dentro daquele contexto. Eu falei então, essa frase dentro desse contexto. Isso. Agora, a frase dentro desse contexto é o seguinte. Qual que é o grande objetivo de Deus com o ser humano? É salvar a sua alma. La pregunta sería, ¿cuál es el gran objetivo con las personas? De Jesús con las personas, es salvar su alma. Salvar a sua alma. Então, eu pessoalmente, eu acredito que eu posso orar a Deus pedindo a cura de uma enfermidade. Entonces yo puedo orar a Dios pidiendo la cura de una enfermedad. Mas isso não quer dizer que Deus vai atender o que eu estou pedindo e vai curar a enfermidade. Mas no quiere decir que Dios va a atender lo que yo estoy pidiendo y va a curar aquella enfermedad. E isso não me dá direito algum Y eso no me da derecho ninguno de abandonar o Senhor e dizer que Ele não existe. de abandonar al Señor y decir que Él no existe. É só pegar a situação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 12. Es solo ver en segunda carta a los Corintios capítulo 2, Capítulo 12. capítulo 12. 12. Paulo vai falar da sua enfermidade, Pablo va a hablar de su que enfermedad, que é tratada na Bíblia como um espinho na carne, por exemplo. que está tratada en la Biblia como un espino en la carne. Algumas pessoas dizem que é uma enfermidade. Algunas personas dicen que es una enfermedad, ese espino en la carne. Outras pessoas dizem que era um demônio mesmo que atormentava a vida do apóstolo Paulo. Otras personas dicen que era un demonio que atormentaba la vida del apóstol Pablo. Outros dizem que era a consciência do apóstolo Paulo que o acusava pelas pessoas que ele havia açoitado, mandado prender e ter feito negar a Cristo. Otros dicen que era la misma conciencia del apóstol Pablo cuando él perseguía a las personas que seguían a Cristo. Sim, e Paulo disse que orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse dele aquele sofrimento. Y Pablo oró 3 veces a Dios diciendo que le saque ese sufrimiento. Só o que Deus respondeu para ele? Estou fazendo o que você quer. Foi isso? Pero Dios respondió a Pablo.
estou fazendo o que você quer agora. Estoy haciendo lo que tú quieres ahora. Não, Deus respondeu, a minha graça te basta. No, Dios respondió, mi gracia te basta. Então, o mais importante para a gente é vivenciar, desfrutar da graça de Deus. A cura, ela é um acessório maravilhoso, né, da salvação. Mas Entonces, não quer dizer que ela vai acontecer com todas as pessoas. entonces lo más importante es disfrutar de la presencia de Dios. La cura es algo que ocurre, ¿no? En medio de la vivencia de Dios, pero no quiere decir que vaya a ocurrir sí o sí. Pero a mí, yo entiendo, Pastor Orlando, esa parte. Yo, a pesar de que entiendo, no lo asimilo muy bien, porque en el libro de Mateo dice así, si ustedes son malos, malos padres, ¿no? Saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas, ¿no? Si le piden en el nombre de Jesús. Vamos a suponer, yo entiendo la soberanía, yo entiendo la voluntad de Dios, pero vamos a suponer en base a esta palabra, yo tengo hijos y todos los que son padres vamos a entender esto, que nosotros viendo a un hijo enfermo, teniendo la capacidad de poder curarle con alguna medicina, ¿lo curamos o no lo curamos? Lo curaríamos porque somos buenos, porque queremos el bienestar de este hijo. Entonces yo pienso que, de acuerdo a esta palabra, Dios es más bueno que nosotros y Él quiere nuestra sanidad. Es por eso que a veces se contraponen algunos versículos, no siendo una contradicción, sino que se contraponen y de esta forma hacen que nosotros tengamos diferentes pensamientos, diferentes conclusiones. Estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo, que no todos van a sanar, porque Dios tiene una voluntad diferente para cada persona, pero asimilar y eso y hacer entender eso a la persona es difícil. Por eso es que en las iglesias no se trata mucho acerca de esos temas, no se predica así. No se predica muchas veces con estas palabras que nosotros estamos hablando, ¿no? La voluntad de Dios no es que todos sanen y tal, porque la gente entra en desespero, la gente comienza a dudar acerca de Dios. Entonces, ¿para qué voy a orar que Dios me sane si no lo va a hacer? Vendría esa pregunta, pastor. Entonces, ¿para qué oro a Dios si Él no va a sanarme? Claro, nosotros no sabemos si Dios va a sanarnos o no va a sanarnos, pero nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y por lo general, esta es la buena noticia, por lo general Dios sana a toda aquella persona que se acerca a Él confiado y con fe, porque la Biblia dice que la fe mueve montañas. O sea, en este resumen que estoy diciendo, ¿no? Porque la Biblia habla de la fe del tamaño de un grano de mostaza, que puedes decir a la montaña que se quite, solo lo dije para resumir, porque hay un cliché acerca de esas cosas. Entonces, yo veo los casos, Pastor Orlando, de cuando se ha orado por sanidad, que han dado resultado. Por lo menos aquí en la Iglesia Perú para Cristo, aquí en Cusco, cuando se ha orado por las personas que han estado enfermos, incluso de cáncer, estas personas han sanado milagrosamente y para la gloria de Dios, han sanado. Por eso yo digo, en la mayoría de los casos, yo creo que ese va a ser el resultado, la sanidad que uno está esperando. Amén. Pastor Orlando, vamos... A verdade é que nós precisamos orar pelas pessoas, né? Temos que orar pelas pessoas. La verdad es que nosotros necesitamos orar por las personas. E crer que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Y creer que nosotros vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. E Deus, ele opera muitos milagres, é óbvio. Y Dios opera muchos milagros, eso es muy obvio. Agora, também, Liva, nós sabemos que existem enfermidades e dores que estão no mundo. Ahora nosotros también sabemos que existen enfermedades y dolores que existen en el mundo. Que elas são inerentes do estado deplorável que vive a raça humana. Que ellas son inherentes al estado deplorable que la raza humana vive. Tanto com questões de saúde, como de alimentação, de excesso de trabalho. Tanto con cuestiones de salud, alimentación, excesos de trabajo. E que
faz com que a humanidade ela fique enferma. que hace que la humanidad esté enferma. Então, não tem como a gente responsabilizar Deus de que ele tem que curar todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Entonces, a grande cura é o Evangelho, com certeza. Entonces no hay cómo responsabilizar a Dios de todos los problemas y enfermedades que existen en la tierra. La gran cura es el Evangelio. Pastor Orlando, hemos acabado el primer bloque del programa y vamos a ir al Facebook en este momento. Voy a leer a las personas que nos están siguiendo y que han mandado sus mensajes. Puede ser que de Brasil también algunos otros hermanos ya estén ahí. Voy a leer acá. Desde la hermana Glenny Romero, que es de la Iglesia Brasil para Cristo, dice: buenas noches, pastores. Aquí viendo con Renato y Pastor José Elías Evangelista de Garza, Pastor Orlando, dice: gracia y paz. Buenas noches a todos. Luego está el presbítero Ubirací de Bachada Sanchista. Dice: somos continuistas. Hechos 2:39. Gracias a Dios. Amén. Mary, nuestra amiga Mary, que está en Maldonado, dice: buenas noches, pastor, que Dios lo bendiga. ¿Qué más? Palomita está ahí y dice: buenas noches, hermanitos. Luego Douglas Alencar, Pastor Orlando, ¿conoce? Douglas, de Botucatu. tá, ele fala assim: paz a todos. Manuel Gómez Ferreira, Pastor Manuel, dice: boa noite, a paz do Senhor Jesús. Buenas noches, la paz del Señor Jesús. Pastor José Elías Evangelista, él manda saludos, dice: que Dios bendiga a Pastor Lee, Pastor Orlando y todos los hermanos y hermanas. Luego Pablo también, hermano de nuestra iglesia, dice así: buenas noches, pastores y hermanos. Mary ya tiene una pregunta acá, dice: ¿cómo saber quién viene de Dios y quién viene del mal? Después vamos a responder la pregunta. Fica aí essa pergunta, pastor, tá? Como saber quem vem de Deus e quem vem do mal? Después Janet, mi esposa, dice: creo que hay que vivir en carne propia para poder entender la voluntad de Dios. Sea cual sea el resultado, es muestra de amor sin duda alguna. Mi hermana Federica Vareta dice así: buenas noches, pastores. El precioso don, o le podríamos llamar talento que Dios nos dio para la buena gracia que podamos realizar mediante la oración profunda para la sanación de la persona que lo necesite. Amén. Hasta ahí tenemos los comentarios. Muy bien, vamos a empezar el segundo y último bloque del programa y yo les invito a las personas que nos están siguiendo en este momento, que es la hora en que pueden hacer sus preguntas en base al tema que nosotros estamos hablando. Estamos compartiendo este momento, este diálogo con el pastor Orlando Máximo, que está allá en Brasil, pastor querido que ya ha estado también acá en Perú, en la iglesia predicando, y es bueno tenerlo aquí, pastor. Una vez más yo agradezco por estar con nosotros aquí. David Serino Cruz dice: gracia y paz, hermanos. ¿Conoce David Serino Cruz? Sim, são irmãos queridos aqui que estão sempre conosco nas nossas redes sociais, aqui, Facebook, tá? Bueno, amigos, pueden hacer entonces, y hermanos, sus preguntas a partir de este momento que vamos a empezar con el segundo y último bloque del programa. Vamos ahí, Pastor Orlando. La pregunta es: ¿existe hoy el don de sanidad? Yo quiero, antes de que responda el Pastor Orlando, Dios realiza milagros en este tiempo, es cierto. Dios todavía va a sanar a las personas. No hay nada que pueda impedir a Dios que sane a las personas, que cure a las personas. Sin embargo, el don de la sanidad, ese don milagroso, como un don espiritual, parece, Pastor Orlando, que no está funcionando hoy en día. Ciertamente Dios puede intervenir en cualquier forma que crea conveniente, ya sea forma normal, a través de un milagro. Pero hablando del don, el don de sanidad todavía, parece que esto no está ocurriendo como ocurría en el tiempo antiguo. Entonces, esa es la pregunta: ¿existe hoy el don de sanidad aún?
Lívia, deixa eu mandar um Vai. abraço para o pastor Davi. A gente cumprimenta ele assim, ó. Ele já sabe. O pastor Davi é um querido pastor da Baixada Santista, tá bom? Pastor David Serino. É ele? É, Ah, tá, eu não sabia. Então, Pastor David, que Deus lhe bendiga, pastor. Desde aqui um abraço. Cusco, Peru. isso. Eu falo assim porque ele é um militar aposentado. Assim, né? Pastor David. Sim, não dá continência molambenta, não. Tem que ser bonito. Ah, tá. Vamos lá, pastor. Liva, eu acredito sim que a Bíblia fala, dentre as manifestações do Espírito Santo, existem as pessoas que, a meu ver, porque nós temos cura como sinal da manifestação do Evangelho, e acredito que existem pessoas que Deus deu a elas essa graça de orar por pessoas e essas pessoas serem curadas. Eu falo assim como experiência pessoal, pastor Lima. Eu tive muitas vezes na minha vida. El pastor dice que en la Biblia existe esto del don de cura, que Dios usa a personas para darles el don también de la cura, del milagro, de la sanidad, y también inclusive por un caso personal del pastor Orlando. Durante boa parte da minha vida, durante muy buena parte de su vida, a maioria das pessoas que eu orava por elas que estavam enfermas, la mayoría de personas que el pastor oraba que ellas estaban enfermas, elas tinham resultados. Eu já orei por pessoas que foram curadas de câncer. Y hubo un resultado, y ya oró por personas que estaban con cáncer. O fato de das coisas não estarem acontecendo muito nos nossos dias, el hecho de que las cosas no estén sucediendo mucho en nuestros días, está ligada a extremo esfriamento que a igreja está vivendo, né, Lima? Está ligada entonces a un extremo enfriamiento que la iglesia está viviendo en ese tiempo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, Primero a los Corintios, en el capítulo 14, o apóstolo Paulo ele vai dar uma orientação acerca das capacitações espirituais. El apóstol Pablo va a dar una orientación acerca de las capacidades espirituales. ¿Cuál versículo? Segui o amor. ¿Cuál versículo? Segui o amor. Seguid el amor, versículo 1. E procurai com zelo os dons espirituais. Y procurad los dones espirituales. Procurai com zelo. Então, aqui está em espanhol e não tem isso, mas vou falar, vou traduzir. Procura com zelo, com diligência, os dons espirituais. Com diligência, com cuidado. Essa Bíblia sua está errada em espanhol. Pois é, né? Fala, pastor. Mas coisas preciosas, livro, elas devem ser buscadas com diligência. As coisas mais preciosas têm que ser buscadas com diligência. E me parece que nos nossos dias as pessoas estão correndo muito mais atrás de futilidades. E me parece que em nossos dias as pessoas estão correndo atrás de futilidades, coisas. Onde tem boa música. Donde há boa música. Palavras encorajadoras. Palavras que animam. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Me parece que esse é o ambiente tido como cristão. Me parece que ese es el ambiente visto como cristiano. Embora não ocorra nenhuma manifestação de Deus necessariamente nesses ambientes. Aunque no ocurra ninguna manifestación de Dios necesariamente en esos ambientes. Mas as pessoas estão entendendo que isso é estar na vontade de Deus. Pero las personas entienden que eso está dentro de la voluntad de Dios. Que isso é estar dentro da vontade de Deus. Que eso es estar dentro de la voluntad de Dios. E muitas coisas que a Bíblia mostra como manifestações que abençoam as pessoas. Y muchas de las cosas que la Biblia muestra como manifestaciones que bendicen a las personas estão sendo deixadas de lado. Están siendo dejadas a un lado. Então, por isso eu acredito que não só curas, mas um exemplo, línguas estranhas que a gente sempre fala,
Entonces, Mesmo isso, em meio aos pentecostais, está deixando de existir. entonces no solamente cura, sino lo que respecta también a lenguas extrañas en medio de las iglesias pentecostales están dejando de existir. Hoje nós temos uma mentalidade mais ou menos assim: levantamos as manos, Hoy tenemos una, una mentalidad más o menos así. Levantamos las manos e ficamos uma hora y nos quedamos una hora, a, a alabar. una hora alabando. Poderoso Deus, poderoso Deus. E as pessoas vão na padaria, na igreja está poderoso Deus. Las personas van a la panadería y ahí está poderoso Dios. Elas voltam meio-dia Ellos regresan al mediodía e a igreja está: minha alma anseia por y la ti. iglesia sigue cantando. Então, nós outros teremos nos acomodados. ¿Qué? Entendi, no. Então, nós estamos acomodados. Entonces nosotros estamos acomodados. Abrindo mão das coisas que Deus tem para a vida da igreja. Abriendo la mano de las cosas que Dios tiene para la iglesia. E o apóstolo Paulo, ele dizia que a igreja tinha que buscar com diligência, com ênfase, os dons e capacitações espirituais. Y el apóstol Pablo decía que la iglesia tenía que buscar con diligencia las cosas espirituales. Infelizmente, até alguns pastores hoje desestimulam as pessoas a ser pastor. Infelizmente, ahora algunos pastores desestimulan a las personas para ser pastores. Não, vai estudar, você vai sofrer muito. No, anda a estudiar porque si no vas a sufrir mucho. Filho de pastor só sofre. Hijo de pastor solo sufre. Esposa de pastor só sofre. La esposa del pastor solo sufre. O pastor só sofre. El pastor solo sufre. Isso tudo é verdade. Y eso todo es verdad. Mas é muito bom sofrer por Cristo. Pero es muy bueno sufrir por Cristo. Sofrer com Cristo. Sufrir con Cristo. E sofrer sabendo que nós estamos fazendo uma obra maravilhosa. Y sufrir sabiendo que nosotros estamos haciendo una obra maravillosa. Então, Liva, eu acredito que um dos tantos motivos é esse, é a falta de interesse da igreja pelos dons. Entonces yo creo que uno de los motivos es la falta de interés de la iglesia por los dones. Sim, é isso. Entonces, sí, es verdad, hoy vivimos una frialdad muy, muy grande, y no solamente con respecto a los dones, sino también a las cosas importantes de la iglesia, los encargos, por ejemplo, evangelizar, hacer misiones, contribuir, y en todas esas cosas la iglesia en general, no estamos hablando de una iglesia local, la iglesia en general ha dejado de esa llama en su corazón. Yo prediqué acerca de la llama en nuestro corazón el domingo pasado, justamente, ¿no? Agarrando ese gancho al que estoy hablando en este momento. Sin embargo, Pastor Orlando, para pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera que definamos cómo es el don de sanidad bíblico. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo? Vamos a hablar de Jesús. Él tenía el don de la sanidad. Sus discípulos también tenían el don de la sanidad. ¿Qué es lo que sucedía cuando ellos iban a sanar? Ellos, por ejemplo, Jesucristo, en el momento que él oraba, la persona sanaba en el instante. Cuando él llega, por ejemplo, al tanque de Betesda, ¿no? Había una persona inválida que no podía estar, hacía 35, 38 años, no me acuerdo muy bien la cantidad de tiempo que él estaba postrado. Y él llega, Jesucristo llega y lo sana. El hombre paralítico que es descendido también por sus amigos haciendo un hueco en el techo, Jesucristo ora y lo sana en ese momento. Entonces, ¿qué es el don de sanidad? El don de sanidad es esa acción maravillosa por parte de Dios que opera de esa forma también asombrosa en las personas. Pero ahora vemos el don de sanidad, por eso yo dije al principio parece que no está funcionando mucho. Y haciendo referencia también a todo el mercadeo que se hace acerca de la propaganda, el marketing del gran profeta, el gran pastor y esto, y no pasa nada.
Por eso es que parece que el don de sanidad, parece que el don de sanidad en este tiempo no está dando resultado, porque no estamos viendo lo que en la Biblia sucedía. Cuando, por ejemplo, una mujer toca el borde del manto de Jesucristo, que estaba con flujo de sangre en 12 años, y ella sana al instante. Los discípulos estaban pasando, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, recibe sanidad, y sanaban las personas ahí. ¿Ese es el don de sanidad, Pastor Orlando? ¿Sí o no? Liva, eu creio que sim. Eu creio que, na verdade, Liva, olha a frase de Pedro. A frase de Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. La frase de Pedro dice así, ¿no? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Então, se você for pensar no tanque de Betesda, a Bíblia diz que tinha uma multidão de doentes. Si vamos a pensar en el tanque de Bethesda, la Biblia dice que tenía una multitud de personas enfermas. Mas Jesus, pelo que nós vemos na Bíblia, ele curou uno, ¿no? Ele curou uno. Então, vejam, havia um propósito muito específico de Jesus com a cura daquele homem. 38 anos que ele estava ali. Sí, había... Deixa eu fazer um parênteses aí, pastor. Antes de hacer un paréntesis, voy a explicar. El pastor dice que en el tanque de Bethesda había muchas personas, pero Dios tenía un propósito específico con esa persona que fue curada, porque en ese tanque fue curado solamente una persona. Pero pastor, ahí, por ejemplo, no es que Dios quería curar a todos en ese momento. Estamos hablando ahora de la efectividad del don de sanidad. Él se dirigió él se dirigió a una persona, no se dirigió a todos. Sim, eu só estou fazendo uma alusão àquela pergunta anterior. Por que todos não são curados? El pastor está haciendo una alusión a la pregunta que fue anterior, que por qué no todos son curados. Jesus amoroso está presente naquele lugar, mas ele curou só um. Jesús está presente en aquel lugar, pero solamente curó a uno de todos los enfermos que había ahí. Jesus amoroso. Amoroso, Jesús amoroso. Amoroso Jesus, ou seja, ele continua amando do mesmo jeito. Mas então, Liva, voltando à questão da operosidade dos dons. Regresando entonces a la efectividad de la operación de los dones. Os discípulos de Jesus pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Porque eles viam os resultados efetivos que Jesus tinha por causa da sua vida de oração. Porque ellos veían los resultados efectivos que Jesús tenía a causa de su vida de oración. Então eu acredito, Liva, que todos os cristãos deveriam orar a ponto de estarem muito cheios do Espírito Santo. Entonces yo creo que todos los cristianos deberían de orar al punto de estar llenos todos del Espíritu Santo. E aí, a partir desse enchimento do Espírito Santo na sua vida, y a partir de ese momento, de la llenura del Espíritu Santo en su vida, acredito que muitas curas iriam acontecer, porque o Espírito Santo iria saber os momentos para estar manifestando o dom e curando pessoas. Entonces, a partir de esa llenura del Espíritu Santo, él mismo sabría en qué momento entonces actuar de acuerdo a la llenura de cada persona. Nós sabemos que os enfermos eram trazidos e colocados nas ruas para que a sombra dos apóstolos, e a Bíblia diz de Pedro, passando sobre eles os curasse. Entonces sabemos que por la Biblia que los enfermos eran traídos entonces para que la sombra de los discípulos apóstoles los curase. Entonces, de eso, pastor, continúe. Então eu acredito, Livão, que o cristão precisa estar cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai manifestar os dons conforme as necesidades. Entonces yo creo que el cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a actuar de acuerdo al corazón de ese creyente, ¿no? De acuerdo a cómo está lleno el Espíritu Santo del creyente. E vai agir de acordo com as necessidades das pessoas que aparecerem. Y va a estar de acuerdo entonces con las necesidades de aquellas personas que aparezcan. Ahí, pastor, continúa todavía este momento, porque si existe hoy en día el don de la sanidad
Y ya entrando para la siguiente pregunta, ¿por qué no sucede lo que sucedía en la Biblia? Por ejemplo, nosotros vamos a ver el momento en que una persona, cuando Jesucristo va a ser preso, ¿sí? Sus discípulos estaban ahí, Pedro saca una espada, le corta la oreja a una de las personas que está ahí presentes en ese escenario, Jesucristo le pone la mano y la oreja crece. Ese es don de sanidad. Después vamos a ver a otras personas, por ejemplo, que se levantan, inclusive de la tumba, y vamos a ver un sinfín de cosas extraordinarias por el don de sanidad. Si el don de sanidad está vigente ahora, la pregunta sería, ¿por qué hoy en día no se ven los milagros que antes se hacían, que sanen en el mismo momento, que la sombra de las personas curen a otros en este tiempo? Yo escuché, Pastor Orlando y amigos que están viendo, una explicación acerca de eso. Mi duda hace años, me acuerdo, hace como, vamos a ver, unos 15 años atrás, yo le pregunté eso a un pastor. ¿Por qué existe en la Biblia este tipo de milagros? Pero, por ejemplo, ahora una persona que perdió la mano o perdió una pierna, cuando alguien ora, no ocurre ese milagro que vuelve a crecer, dejando de lado aquellos engaños que vemos en internet, que vemos inclusive en algunos cultos, les hacen poner las manos, no pon las manos juntas, una está más grande que la otra, y vamos a orar. Yo creo que eso es posible. Quiero aclarar eso. Yo creo que eso es posible, que crezca. Es más, yo lo vi con estos propios ojos azules, Pastor Orlando. Yo vi esos milagros que ocurrieron. Yo vi esos milagros. Sin embargo, no es algo que suceda como antes. Y entonces discúlpenme, en esos shows que hacen algunas personas, que les pagan a los que dicen que están enfermos para que digan en ese momento que fueron sanos. ¿Por qué hoy en día no se ven esos milagros que antes se hacían y que están en la Biblia, fantásticos y maravillosos? Eu até acredito que quando nós estamos falando desses milagres que você está falando, nós nem estamos falando de dons de curar. Yo creo que entonces en este momento, cuando estamos hablando de ese tipo de milagros, no estamos hablando del don de curar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, em 1 Coríntios 12, 9. Porque el apóstol E a Pablo outro, va a decir en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. e a outro pelo mesmo Espírito a fé, Y a otro por el mismo espíritu la fe. e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. E a outro a operação de maravilhas. Y a otros la operación de maravillas. Então eu acredito, Liva, que Deus capacita alguns homens para isso. Não é só dom de curar no sentido de uma dor de cabeça, uma enfermidade interna. São maravilhas, coisas notórias, visíveis. Entonces yo creo que Dios capacita a algunas personas para ese tipo de operación, porque no solamente es un dolor de cabeza, sino son cosas increíbles. Então, Pero aún así es un don y eso no puede cesar. sim, é um dom. O que eu estou dizendo é isso, é que, a meu ver, há uma diferenciação entre eles, né? Sí. Então, você vê, ó, cura aparece como manifestação do reino e cura também aparece como um dom específico manifesto sobre aquilo. Cura aparece en algunos casos como manifestación del reino y otras veces la cura aparece como don. Sim, e nesse caso aqui, de operação de maravilhas, também a Bíblia está falando de algo sobrenatural. A grande questão, Liva, a meu ver, está na questão da busca, da entrega, da consagração. El punto aquí está, a mi ver, en la búsqueda, en la consagración de las personas. E é também uma coragem. Y es también uma coragem. Ousadia. Y es también una osadía. Para exercer a fe. Para ejercer la fe, atreverse. Atrever-se, porque em Atos 3 a Bíblia Sagrada diz. Porque en Hechos 3 la Biblia dice
que Pedro e João que, disseram ao coxo, que Pedro y Juan disseram ao coxo, ao De- paralítico, descendieron al paralítico. não tenho prata nem ouro, Le dijeron, no tengo plata ni oro, mas o que eu tenho, isso te dou. pero lo que yo tengo esto te doy. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, En nombre de Jesucristo Nazareno, levanta-te e anda. levántate y anda. E o versículo 7 diz, Y el versículo 7 dice, e tomando-o pela mão direita, o levantou. y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Nós até oramos e clamamos a Deus, Nosotros inclusive oramos y clamamos a Dios, mas e pegar o paralítico pela mão direita para ele levantar? pero agarrarle a un paralítico de la mano derecha para él comenzar a caminar É muita ousadia, es atreverse mucho, é muita intimidade com Deus, es mucha intimidad con Dios, muita convicção de que ele vai fazer. mucha convicción de lo que Él va a hacer. E isso tem faltado nos nossos dias, com certeza. Y eso falta mucho en nuestros días con toda sanidad. E Seguridade. infelizmente, Infelizmente, o evangelho fica às vezes entregue aos enganadores. y muchas veces el Evangelio se queda, repete a frase, pastor, por favor. Muitas vezes o evangelho fica entregue aos enganadores, Muchas veces el Evangelio se queda entregado a los engañadores, que dizem que vão fazer e por fim não fazem nada. que dicen que van a hacer y por fin no hacen nada. Isto. Eso. Muy bien. Pastor, hablar de este tema en realidad, como muchos de los temas o casi todos los temas que hablamos aquí en el programa Diálogos, queda muy poco tiempo para hablar en realidad a profundidad, porque es que además son preguntas, ¿no? Y tienen una determinada cantidad de minutos para resolverlos, y es un poco triste no llegar un poco más profundo acerca de esto, pero yo creo que las personas que nos están escuchando están entendiendo y están captando. Lo principal que los hermanos deberían entender y captar es que tenemos un Dios maravilloso, un Dios amoroso, que todavía opera milagros en este tiempo, y que si nosotros vamos con fe, creyendo en la certeza, en la certidumbre que vamos a recibir, la Biblia dice eso, lo vamos a recibir. Fue dicho que la voluntad de Dios muchas veces no es siempre sanar a una persona. Eso no quiere decir que, entonces ya no voy a orar y Dios, porque Dios no me va a sanar. No, no, porque estamos hablando de diferentes cosas. Cada caso es un caso diferente. No podemos generalizar nunca. Por ejemplo, yo tengo una tos alérgica hace mucho tiempo que no... Parezco Pablo, le estoy pidiendo a Dios por muchas oraciones, sáname, sáname, y Dios todavía no me sana. Pero eso no quiere decir que si de repente yo llego al hospital y le pido, Señor, sácame y levántame de esta enfermedad, va a decir, no, no te voy a sanar de la garganta, tampoco te voy a sacar de acá. No, Él puede hacer diferentes cosas en diferentes momentos, nunca hay que dudar de esas cosas. Por último, Pastor Orlando, la última pregunta es acerca de algo que ha sido, por lo menos en un tiempo aquí, lo he visto como moda aquí en Cusco. La pregunta sería, la última que vamos a hacer, y después vamos a ir al Facebook, ¿qué sería hoy el don de discernimiento de espíritus? ¿Y cuál es la utilidad en este tiempo? O discernimento de espíritos, Liva, para mim, ele está muito ligado a uma capacidade de descobrir motivações. El discernimiento de espíritus está ligado a una capacidad de descubrir algunas motivaciones. Porque as coisas têm três origens, né? Las cosas tienen tres orígenes. Elas podem ser divinas, Ellas pueden ser divinas, elas podem ser humanas pueden ser humanas e elas podem ser diabólicas. y también pueden ser diabólicas. Você olhando assim, a gente vai excluir o mundo animal, só existem essas três fontes de motivações para as coisas. Excluyendo el mundo animal, nosotros vamos a descubrir que existen esas tres cosas. As coisas podem vir dessas três origens. Las cosas pueden venir de esos tres orígenes. E o discernimento espiritual
ele vai nos capacitar a estarmos atentos à origem das coisas. Y el discernimiento espiritual nos va a capacitar a estar atentos al origen de las cosas. Uma pessoa pode estar falando uma verdade Una persona puede estar hablando una verdad com uma motivação errada no coração. con una motivación errada en el corazón. E uma pessoa que busca em Deus a capacidade de discernimento, Una persona que busca en Dios la capacidad de un discernimiento, ela vai se aperceber dessa má intenção ya se va a dar cuenta de esa mala intención, de pessoas que estão falando o que é certo de personas que están hablando lo que es verdadero com uma motivação errada. con una motivación errada, equivocada. Eu acredito que o dom de discernimento ele é extremamente precioso para o tempo do fim, Yo creo que el don de discernimiento es extremadamente precioso para el tiempo del fin, porque o tempo do fim é muito caracterizado pela ação dos falsos profetas, porque el tiempo del fin es caracterizado por la acción de los falsos profetas, dos falsos cristos, los falsos cristos, de falsos ensinamentos. de falsos enseñamientos. O apóstolo Paulo diz que os falsos mestres El apóstol Pablo dice que los falsos maestros iriam introduzir encobertamente se iban a introducir encubiertamente, heresias destruidoras. iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Então, a pessoa que tem uma capacidade de discernimento, Entonces la persona que tiene capacidad de discernimiento, ela vai se aperceber da malignidade dessas coisas. se va a dar cuenta de la malignidad de esas cosas. Então, eu acredito que a capacidade de discernimento de espírito, está muito ligada a isso, a conseguir avaliar a motivação das coisas. Entonces yo creo que el discernimiento de espíritu está ligado a todas esas cosas, ¿no? Conseguir, evaluar y darse cuenta de la motivación de las cosas. É isso. Amén. ¿Y eso continúa vigente hoy o no? Oi? ¿Y eso continúa vigente hoy día o no? Continua assim, Liva. Eu falo assim, esse é uma coisa que eu sempre tive como preciosa na minha vida. Eu me lembro de uma vez uma pessoa que chegou perto de mim e ela me disse uma coisa. Otra vez sí, pastor. Me acuerdo una vez que una persona llegó cerca a mí y me dijo una cosa. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Y el Espíritu Santo habló claramente a mi corazón. Não é verdade o que ela está te dizendo. No es verdad lo que te está diciendo. Ela está querendo te bajular. Él te está queriendo hacer enojar. E eu fiquei olhando para aquela pessoa, a tratei com muita educação. Y yo me quedé mirando a esa persona, pero la traté con mucha educación. Mas não acreditei em nada do que ela me disse. Pero no creí en nada de lo que me estaba diciendo. É isto. Eso, entonces. Bien, pastor. Puede hablar, puede hablar. Não, sim, é isto. Pode. Siga adelante. Está bien. Entonces, pastor, vamos a ir para el Facebook, ver si hay algún comentario más o alguna pregunta, si es que alguien lo ha hecho. Amén. Pero Sí. las respuestas ahora que Pastor Orlando va a dar es en español todo. ¿Puede ser o no? Mary hizo la primera pregunta. Dice, ¿cómo saber quién viene de Dios y quién viene del mal? É isso que eu acabei de dizer aí, né? Buscar, ouvir a voz do Espírito Santo, ter discernimento, né? Es lo que acabé de decir ahora, que debemos buscar la voz de Dios y tener discernimiento. Pastor. Sim, sim. Tá. Sí, está bien. Vamos a ver aquí. Mi hijo está también ahí en la transmisión. Dice, buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Silvio Nogueira. Creo que yo conozco al hermano Silvio Nogueira. ¿Sí? Pastor Silvio, de Carapicuíba. Sí, conozco. Él dice así, abrazo, pastores Lee y Orlando. Forte abraço para você, irmão Silvio.
É que sua foto aqui está bem pequena, então eu não consigo enxergar bem. E eu esqueço os nomes, sabe, né, Pastor Orlando? Eu esqueço muitos nomes, mas a cara eu lembro. Só que aqui a foto está bem pequena. Souza Quinto, passa aos pastores e a todos os irmãos. Souza Quinto é pastor Souza da igreja Hebron, junto com o pastor Esdras. Paz, irmãos. Amém. Uh, eu esqueço as palavras às vezes. O irmão Viraci fala, está hablando así: gracias a Dios que nosotros somos continuistas, está en Hechos 2:39, nos amparamos, garantindo dons para os dias presentes. Mi esposa también hay un comentario que dice, amén, yo creo en el poder de la oración. El poder de la oración es grande, Pastor Orlando, muy grande. Glenny Romero dice, soy Renato, mi pregunta es, aquí tengo una pregunta, Pastor. Mi pregunta es, aún teniendo fe, ¿por qué no todos los enfermos sanan? Aún cuando hay fe, ¿por qué no todos los enfermos sanan? Entendeu, pastor? Nós respondemos durante Isso. as colocações, né? Sim. A cura está ligada a propósitos de Deus, à fé das pessoas, uma série de situações. Sí. Entonces, sí, esa pregunta nosotros ya lo hemos respondido en realidad, ¿sí? Carlos Eduardo Carvalho, ¿conhece? Conheço. Ele fala, graça e paz do Senhor Jesus acompanhando. É de Botucatu também? Não, o pastor Carlos é pastor no Brasil para Cristo do Imirim. Pastor Carlos. E é um excelente palestrante na área de escatologia. Se você quiser fazer um convite para ele, você vai se dar muito bem. Então, pastor, manda para mim o contato dele, do pastor Carlos Eduardo Carvalho, ou também pastor Carlos. Aí, ó. Não, assim, é que não está aqui no... Eu estou falando contato de WhatsApp, para falar direto. Tranquilo, manda sim. Isso, pastor Eduardo, eu vou convidar para o senhor. Se eu não me engano, o pastor Carlos, ele já falou na igreja Mandaquim, é isso? Com o pastor Elias? Eu não me lembro, mas provavelmente já deve ter falado. Com o pastor Elias, mas questões de escatologia? Se eu não me engano, eu vi. Isso mesmo, isso. Então, eu vi. Vou convidar ele, então, que eu gosto da escatologia. Vamos ver se tem mais algum comentário, alguma... Não. É isso, é tudo. Pastor Orlando, não há mais comentários, não há mais perguntas. Posso ir embora? Ha sido esclarecedor, ha sido muy bueno tenerlo aquí en nuestro programa. Hace mucho tiempo que queríamos invitar, pero sé de su trabajo que realiza ahí. Bueno, vamos a despedirnos, Pastor Orlando, en este momento. Entonces, le pido que nos dé su despedida ahora. Livo, obrigado, tá, pelo carinho que vocês aí no Peru têm comigo. Gracias por el cariño que ahí en Perú tienen conmigo. Um abraço a você, a Janete, a seus filhos. Un abrazo para ti, para Yané, para sus hijos. Um abraço para Laura, querida. Un abrazo para querida Laura. E a todos os irmãos da Peru para Cristo. Y a todos los hermanos de la iglesia Perú para Cristo. Eu espero ter podido contribuir um pouquinho nessa noite para a edificação dos irmãos. Espero haber contribuido un poquito en la edificación de los hermanos. E queria pedir aos irmãos que vivenciem, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, vivenciem as coisas com paciência. Quería pedirle a los hermanos que ustedes en este tiempo que estamos viviendo vivan las cosas con paciencia. Tenham calma. Tengan calma. A palavra do Senhor nos incentiva a esperar com paciência pelo Senhor. La palabra del Señor nos incentiva a esperar con paciencia a nuestro Señor. Nós estamos vivendo um tempo onde alguns textos bíblicos estamos viviendo un tiempo en que los textos bíblicos tomaram muita cor para nós. Han tomado mucho color para nosotros. Coisas que nós não imaginávamos que nós passaríamos por elas. Cosas que nosotros no imaginábamos que íbamos a pasar por ellas.
agora nós estamos passando. Ahora nosotros estamos pasando. Talvez nós estamos sentindo na pele o que Davi disse. Tal vez nosotros estamos sintiendo ahora en la piel misma lo que David dice. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aunque yo ande por valle de sombra de muerte. E hoje, em alguns momentos, andar pelas ruas ou estar em determinados lugares Y hoy en día andar por las calles o estar en determinados lugares parece que é viver essa perspectiva. parece Eu que, estou andando, parece que a morte está me espreitando. parece que estamos viviendo esa perspectiva, parece que la muerte nos está acercando. Mas o salmista disse, Pero el salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pero el salmista dice, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, eu não temeria mal nenhum, yo no temeré mal ninguno, porque o Senhor está comigo. porque el Señor está conmigo. Então eu quero deixar essa palavra para os meus irmãos no Peru. Creiam, Deus está contigo. Entonces yo quiero dejar esa palabra para mis hermanos ahí en Perú. Crea, Dios está contigo. E Ele vai guardar sua vida nesse vale. Y Él va a guardar su vida en ese valle. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. querido pastor. Ahora mismo, después que estaba, o en el momento que estaba hablando acerca de su despedida, Mary dice así, vamos a leer solamente aquí, dice, ¿usted cree que en estos tiempos hay personas que sanan como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de Jesús antes? Bueno, también hemos respondido esa pregunta, ¿no? Sí, hay personas que en este tiempo sanan, que tienen el don de sanidad que Dios usa. ¿Quiénes son? Son aquellas personas que están en comunión con Dios, aquellas personas que han recibido el don del Espíritu Santo para este don de sanidad. Nosotros no tenemos direcciones de decir, anda a la casa tal, como ir a una farmacia, no, no es así. También hace mucho, como el pastor estaba diciendo, la llenura, cómo tú te llenas del Espíritu Santo, cuánto buscas a Dios. Porque como dijo al principio todavía de nuestra conversación, hay muchos milagros que Jesús no pudo hacer en una región por la falta de fe que algunos tenían en esa región, ¿sí? Y en esta pandemia veo que no aparece ningún pastor o persona que esté sanando en el nombre de Dios. En realidad hay personas todavía que están haciendo esto. Lo que la pandemia ha obligado a hacer es que las personas apliquen lo que en las iglesias los pastores han enseñado, a orar, a buscar a Dios con fe en la lectura bíblica, en casa, en familia. Eso es lo que ha obligado. Porque ahora, por ejemplo, en Perú todavía no podemos reunirnos en las iglesias para hacer ese tipo de oraciones, pero lo estamos haciendo mediante la página, lo estamos haciendo en cada hogar. Y eso, Mary, amiga querida, es lo que tú tienes que hacer junto con Gary, mi amigo, y con tus hijas. Agárrense las manos, oren por ustedes para que Dios les proteja siempre, pero también por aquellos que están enfermos. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y no es necesario estar al lado del enfermo para orar por esa persona. Lo podemos hacer desde nuestros hogares también. Hermana Glenny dice, Pastor Orlando, que Dios lo bendiga. Se está despidiendo. Mi esposa dice, querido pastor, que Dios lo bendiga, sabe que lo queremos mucho. Saludos para su familia e iglesia, que Dios derrame sobre ustedes muchas bendiciones. Y la hermana Federica, que es el último comentario, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los cautivos la redención, a los ciegos la restauración de la vista, a liberar a los cautivos, ¿qué más dice? A los cautivos para publicar el año de gracia del Señor, Lucas 4, 18 y 19, haciendo referencia a eso, ¿no? Bien, yo también quiero agradecer la participación de nuestro querido Pastor Orlando, ha sido un placer, una honra, un gusto tenerlo aquí, esa participación con tanta paciencia que el pastor tiene, con tan buen humor, que a mí me gusta bastante, la verdad, conversar con el Pastor Orlando, siempre va a sacar un chiste de ahí, una broma por ahí, que eso es muy bueno. Que Dios bendiga la vida del Pastor Orlando, su esposa, su hija Bruna, que también está trabajando ahí en la divulgación de misiones, joven ella, que ya pasó también por el entrenamiento. Que Dios bendiga toda la región, las iglesias de Botucatú, pastor. Mis saludos cariñosos para los hermanos ahí. Vamos a despedirnos con una oración y yo le pido al pastor Orlando. Una oración para despedirnos, pastor, por favor.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos agradecidos Gracias, por Señor. esse tempo precioso. E pedimos que tua mão poderosa se estenda mais uma vez sobre a vida dos nossos irmãos. Em especial, nesta noite, nós oramos pela família do Liva, oramos pelos seus parentes, oramos para aqueles que estão debaixo da ameaça, da dor, da morte. Os teus milagres, meu Deus, se manifestem sobre a vida deles e eles recebam a cura das tuas mãos, Pai Santo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amén. Amén. Y amén. Queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga. Nos vemos hasta luego. Mañana miércoles tenemos una transmisión culta también, por favor, a las 6 de la tarde. No se olviden. Bendiciones a todos. Chao, chao.